Bueno, Señor, ponemos en tus manos este capítulo, Señor, que de por sí Jeremías es un libro bastante, exhortativo. Te pedimos que a través de estas palabras nosotros escuchemos tu voz y podamos seguir en tu camino, en tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues Jeremías 8, esta parte del verso 4 hasta el final del capítulo habla de la respuesta del pueblo de Judá hacia el mensaje que ha estado diciendo Jeremías. Después de varios capítulos, de repente pensaremos que el pueblo está empezando a entender, que está empezando a considerarlo, a orarlo y cosas así, ¿no? Pero realmente no ha habido una buena respuesta del pueblo. Y aquí lo vemos en este pasaje, y pues también se ven las consecuencias de no responder positivamente a la advertencia del Señor. Así es que en el verso 4 dice así: le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Entonces, una primera respuesta del pueblo, como puedes darte cuenta aquí, no fue el arrepentimiento, sino más bien la obstinación en su pecado. Y pues ya antes los había exhortado el Señor, pero ellos no quisieron arrepentirse. Entonces lo vemos en este pequeño fragmento, ¿no? De hecho, ahí pone un par de ejemplos, ¿no? Ahorita vamos a ver otro en el verso 7, pero aquí en el verso 4 dice, o sea, si te caes, te levantas, ¿no? Te quedas en el piso, ¿no? Hasta los que se caen se levantan. También el que se desvía o el que toma un camino incorrecto, pues otra vez vuelve al camino correcto, ¿no? O sea, pues aquí en la Ciudad de México eso es algo muy clásico, ¿no? Te pasaste una calle y ya quién sabe dónde terminaste, ¿no? Pero ¿qué haces? Pues otra vez te regresas y la vuelta, eso te sí es un fastidio a veces dar toda la vuelta, pero regresas al camino porque si no, no llegas, ¿no? Así pasa. Pero dice aquí, pues bueno, esto debe ser lógico, pero ¿qué hace mi pueblo? Mi pueblo es rebelde con rebeldía perpetua. Esa es una dura palabra, ¿no? Nunca han querido arrepentirse como pueblo, ¿no? Tiene una rebeldía perpetua. Es obstinación. Es estar en el pecado, pues ahí dice, ¿no? Lo abrazaron el engaño y no han querido volverse. Incluso dice, no se sienten, dice ahí en el verso 6, no hablan rectamente, o sea, no hablan palabra de verdad, no hay hombre que se arrepienta. Esta palabra arrepentirse también se traduce como apenados, o sea, no hay nadie que se apene, ni siquiera que te sonrojes por tu propio pecado. Es lo que le está diciendo al pueblo. Y adelante dice, nadie se pregunta ¿qué he hecho? ¿No? Esta expresión de dolor cuando sabes que hiciste lo incorrecto y ¡ay, qué hice! ¿No? ¿Por qué lo hice? No, nadie se pregunta eso. Entonces imagínate, la maldad del pueblo de Judá en ese momento. Ya ni siquiera sentía pena por sí mismo, por su pecado. Y adelante dice, al contrario, como un caballo que arremete con ímpetu a la batalla, así están ustedes. O sea, ¿cómo es un caballo que arremete contra la batalla? Pues es veloz, va con todas sus fuerzas, ¿no? Y eso es lo que dicen. En vez de arrepentirse con todas sus fuerzas y de volverse al camino, lo que han hecho es todo lo contrario, seguir en ese camino incorrecto y con todas sus fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos aquí es simplemente la obstinación del pueblo. En vez de responder con arrepentimiento, responden con obstinación. Entonces, qué fuerte es cuando en vez de responder a Dios con un sí, Señor, ¿qué hice, verdad? ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? No sé, Señor, voy a ver mi corazón delante de ti, voy a examinarme, voy a llorar por el pecado, voy a arrepentirme, voy a tomar decisiones. En vez de eso, muchas veces, al contrario, ¿no? Somos así de obstinados con el pecado. Y el Señor nos dice y nos vuelve a insistir y nos vuelve a insistir y estamos obstinados y vamos hacia el pecado como este pueblo, ¿no? Caemos y nos quedamos ahí. Caemos en el pecado, en un pecado y nos quedamos en eso, ¿sabes? O nos desviamos en un camino y seguimos por ese camino desviado, ¿no? Y ahí vamos avanzando y avanzando más y más y más y más, alejándonos del camino del Señor. O igual como este caballo que va con ímpetu, pero así
hacia la batalla, así vamos con nuestro pecado, con todas nuestras fuerzas, sin volvernos al Señor, ¿no? Son 3 imágenes que nos ayudan a entender nuestro corazón tan obstinado. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, creo que todos podríamos caer en un pecado así, ¿no? Ser obstinados con el Señor. Pregúntate, ¿estoy siendo obstinado con el Señor en algo que me esté diciendo? ¿He sido obstinado con el Señor con muchos pecados? Es más, ¿mi vida completa está obstinada contra Dios constantemente? Preguntémonos, ¿no? Y es una forma incorrecta de responder. Lo que el Señor quiere más bien es, hey, vuélvete el camino, ¿no? Hey, también, si te caíste, levántate. A mí mucho me ayudó esto. Mi pastor, siempre, pues, el pastor Fermín me ha estado pastoreando prácticamente desde que llegué a Semilla. Y a Alex e Ibert y así, ¿no? Son nuestros pastores que nos han estado pastoreando. Pero una cosa que me dijo una vez Fermín, me dijo, hey, si te caíste, no dejes que el diablo venga a patearte, levántate, ¿no? Y pues sí es cierto, ¿no? Entonces eso, o sea, levantémonos, o sea, dejemos eso, caímos en eso, pues dejemos eso y sigamos la carrera, ¿no? No podemos quedarnos en el pecado ahí tirados. Y eso, si nos perdimos, pues el Señor es, pues esta imagen bien bella, ¿no? Del hijo pródigo, cómo vuelve a su padre otra vez y el padre lo recibe y lo abraza y así es el Señor, ¿no? Entonces vengamos de vuelta a Dios. No seamos estos rebeldes perpetuos, ¿no? Muy bien. Pero seguimos en el verso número 7, otra respuesta del pueblo. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. En esta segunda sección, Jeremías muestra otra respuesta del pueblo. Y la respuesta que vemos aquí es engaño. Pero empieza en esta sección con el engaño de los líderes, de los falsos profetas. Más adelante, en la próxima semana, vamos a hablar mucho del engaño del pueblo, no de los falsos profetas, ¿no? Entonces tampoco el pueblo estaba exento, pero en esta ocasión empieza hablando de los líderes. Y de hecho, es la primera vez que cita aquí la palabra escribas. Esto no había estado escrito antes en el Antiguo Testamento. Es en esta sección donde aparecen los escribas, ¿no? Como un grupo reconocido en aquella época. O sea, antes existían, por supuesto, porque por eso tenemos las copias de la ley y demás. Pero aquí ya aparece más bien como un reconocimiento oficial de los judíos, ¿ok? Está muy interesante, ¿no? Pero qué casualidad, ¿no? Aparece este grupo reconocido públicamente, pero no aparece de una manera positiva, sino que aparece como una respuesta negativa del pueblo. Fueron engañosos, le dice a los falsos profetas. Pero chécate lo que dice, o sea, fíjate, eran como la cigüeña, la tórtola, dice, la cigüeña, la tórtola, la grulla y la golondrina, que yo no conozco todas estas aves, no sé si tú las conoces, ¿no? En Kung Fu Panda supe quién era la grulla, pero la verdad es que no tengo ni idea. Pero lo que se dice de esos aves es que ellos saben cuándo regresar, ¿no? En estas, ya sabes que son algunas aves peregrinas y hay cierta época del año en la que regresan y hacen esos viajes, ¿no? Y dicen, pues hasta ellas saben. Pero, en contraste, mi pueblo no conoce el juicio de Dios. O sea, ellos no conocen la ley, es lo que quiere decir. O sea, las aves tienen una lógica y mi pueblo no conoce mi propia ley y yo soy su Dios, ¿no?
Y aparte Dios les dio la ley desde mucho tiempo antes de Jeremías, ¿no? Desde la época del Éxodo. Y estamos hablando aquí ya 1000 años después. Y no la conocieron, ¿no? O sea, no es que no la supieran, sino más bien no tuvieron una relación con Dios, pues. O sea, la tenían, pero en un papel, la tenían ahí en las tablas de piedra, pero no en su corazón. No se relacionaron con Dios a través de ellas, ni nada por el estilo. Entonces, así era. Pero te das cuenta que no solamente habla del pueblo, sino en general de todo el liderazgo. Y está increíble porque dice, no conoce. O sea, este liderazgo que supone que al ser escribas, ellos copiaban la ley, hacían copias y copias y copias y copias. Se supone que deberían saber la ley. Y de hecho los escribas eran los encargados de enseñar la ley. En el Nuevo Testamento los traduce como los maestros de la ley. Pues este grupo, que se supone que debería hacerlo, no lo hace, ni siquiera ellos, hasta ellos estaban corruptos en esta época. Realmente no conocían la ley, ¿no? Realmente no aplicaban la ley, realmente ni enseñaban la ley. Aquí adelante también, no solamente eso, en el 8 dice que ellos decían ser sabios porque ellos tenían la ley. Pero dice, es como si dijera, ustedes se jactan de conocerla, pero ni la conocen. Qué loco. Y luego también acá dice, la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué está diciendo? Han adulterado la palabra. O sea, en vez de copiar la ley, lo que realmente están haciendo es cambiando y trastornando un chorro de cosas. Y sí, este grupo de los escribas en el Nuevo Testamento es conocido como una secta que enseñaba doctrinas de hombre como mandamientos de Dios. Mezclaban todas las costumbres y sus enseñanzas tradicionales como si fuera la ley de Dios y no lo era. Adulteraron la palabra. Es que loco, eran líderes que ni conocían la palabra, se jactaban de conocerla y aparte adulteraban la palabra de Dios. En el verso número 9 también dice que aborrecieron la palabra de Jehová. O sea, entonces esto va más allá. No solamente se equivocaron o hicieron cosas incorrectas, es que odiaban, aborrecían la ley de Jehová. Una traducción que propone la Reina Valera es aborrecer, no es odiar, sino aborrecer. Esta palabra aborrecer significa amar menos en el Nuevo Testamento. Está súper interesante la traducción del Nuevo Testamento. Pero amar menos es como, pues sí la amo, pero no es exactamente el centro de mi devoción, ¿no? Es amar menos a algo, pero eso es odiar. Y a lo mejor dices, ¿cómo está eso? Mira, no sé si tienes hermanos, pero no sé si a lo mejor tú te has sentido menos amado. ¿Acaso eso no es una manera de odio? ¿O has tenido amigos, ¿no? Y tú eres de los que tratan más peor, más mal. Esa es una forma de odiar a alguien, ¿sabes? Amarlo menos. Y lo que está diciendo Dios es eso. Ustedes amaron menos mi palabra, odiaron mi palabra. Es que loco, ¿no? Pensando que amaban a Dios, realmente estaban aborreciendo a Dios y su palabra. Y también ahí dice, ¿por qué? No solamente eran engañosos por eso, sino eran engañosos porque amaban la avaricia. Y ahí les da al blanco el Señor, porque lo que ellos querían era dinero, básicamente. Querían más y más. Y era muy conocida la secta de los escribas por haberse corrompido y empezar eso, a exprimir al pueblo y sacar ganancias deshonestas, ¿no? En el Nuevo Testamento, por eso llega el Señor tan molesto en el pueblo y agarra y echa a los cambistas y limpia el templo y habla mucho acerca de la corrupción de los líderes en la cuestión de la avaricia. Entonces ellos también aquí estaban con avaricia en su corazón, ¿no? Y no solamente los líderes, dice desde el más pequeño hasta el más grande. Y dice desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Qué horrible, ¿verdad? Eran los líderes, te digo. Aquí también habla de otros grupos, de los sacerdotes y de los profetas. Y también los escribas, ¿no? Pero entonces, los escribas copiaban la ley, los profetas anunciaban la palabra de Dios, y los sacerdotes supone que intercedían por el pueblo ante Dios, pero los tres estaban corruptos. Y en el 11, o sea, no estaban cumpliendo su función ninguno de los tres, ¿no? Y
En el 11 dice que estaban curando a la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Lo que estaban haciendo aquí es que ofrecían curas al pueblo, ¿no? Ofrecían curas pero superficiales, en lugar de tratar realmente con la raíz del problema del pueblo. Ellos, como escribas, deben enseñar la palabra tal cual, que mostrara y reflejara la santidad de Dios y el pecado del pueblo. Como profetas tenían que anunciar esa palabra para confrontar al pueblo y guiarlo como pastores. Y como sacerdotes debían orar por el pueblo por sus faltas, interceder por ellos. Pero ellos estaban simplemente, en vez de hacer eso y de confrontar y tratar con el pecado del pueblo, estaban poniéndole curas superficiales. Basta con que te eches, 3 oraciones al día, tú vienes al templo los domingos y das tu diezmo, ¿no? Eso sí, que sea generoso, ¿no? Y mira, vas a estar bien delante de Dios. Ahí nos traes tus sacrificios. Por cierto, cuando los traigas, quién sabe estén buenos, pero aquí te los vendemos y demás. Entonces hacían toda una serie de negociaciones y cosas y todo. Y estaban ofreciendo curas superficiales. La persona decía, perfecto, yo estoy súper bien, yo traigo mis sacrificios, yo traigo mis diezmos, yo oro cuando suena ahí la campana del templo y me acerco y todo, ¿no? Pero era pura superficialidad. Híjole, no quitaban la raíz. ¿Cuál era el verdadero problema del pueblo? El verdadero problema del pueblo era el pecado del pueblo. Y ninguno de estos grupos de liderazgo hacía eso. Nadie trataba con el pecado del pueblo. Una traducción también dice, dan garantías de paz cuando Dios no está bien con ellos, ¿no? Qué loco, ¿no? Le decían a la gente, ok, no te preocupes, tranquilo, todo está bien. Cuando realmente Dios está bastante airado con el pueblo y está a punto de llevarlos al exilio babilónico, ¿no? Y al final también, ahí adelante, a la vuelta, bueno, hasta ahí vamos a detenernos para explicar este punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Una respuesta negativa ante la exhortación de Dios fue el engaño, ¿no? En vez de hablar con la verdad, estaban engañando al pueblo. Pero ahora, esto habla de los líderes, y tú estás pensando, deberías predicártelo a ti mismo, Josué, ¿no? Sí, nos los predicamos. La verdad es que insistimos en eso, ¿no? Pero también prediquémonoslo a nosotros mismos. O sea, a lo mejor no eres un líder en la iglesia o algo así, pero, ¿sabes? Podemos caer exactamente en el engaño de los falsos profetas, en la misma actitud, en el sentido de que a lo mejor podemos decir, es que yo soy cristiano, yo conozco al Señor, ¿no? O a lo mejor podríamos jactarnos de conocer la palabra, y a lo mejor sí te la sabes, ¿no? O te sabes versículos. Es más, a veces hasta hemos ya en iglesias anteriores enseñado o participado en ministerios. O a lo mejor podemos también, pues sí, tener la ley, ¿no? La palabra, leer la Biblia, pero aborrecerla en nuestros corazones. A lo mejor eso, tenemos la palabra, pero la cambiamos a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, la adulteramos de cierta manera, ¿no? Cuando no nos conviene, pues, no, lo que quiere decir es esto otro, ¿no? Cuando la palabra es bien clara con lo que dice, ¿verdad? O también podemos simplemente con la palabra aplicarnos curas meramente superficiales, pero no dejar que la palabra atraviese nuestras vidas y nos limpie nuestro pecado y quitar la raíz del pecado de nuestro corazón. Lo que quiero decir es que nosotros mismos a veces somos estos engañosos con respecto de la palabra de Dios, ¿no? Ni amamos a Dios, ni realmente nos relacionamos con Dios, adulteramos la palabra porque la cambiamos a nuestra conveniencia, ¿no? No la amamos como deberíamos amarla, no nos la aplicamos para que nos arranque la raíz del pecado en nuestros propios corazones, ¿no? Y nos consolamos pensando, todo está bien, cuando Dios no está contento con nuestra actitud y con nuestras obras, ¿no? Entonces examinémonos también ahí en ese sentido, ¿verdad? La siguiente sección es del verso 12 al 13 y habla de otra respuesta negativa del pueblo. ¿Cuál es esta respuesta? El descaro. Fíjate en el verso 12, dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación?
Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Ellos habían cometido pecados abominables, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue meter ídolos al templo. Eso era abominación tremenda. Ajá. Pero hay cosas que abomina a Dios que no eran precisamente idolatría. La lengua mentirosa, ¿no? Las calumnias y demás cosas. Y todo eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Habían hecho cosas realmente detestables a los ojos de Dios. Pero aquí el punto es, las hicieron y ni siquiera se pusieron rojitos de la vergüenza, ¿no? Ni siquiera se sonrojaron. Eso es lo que dice ahí en el verso número 12. Y entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Sabes? Como ni siquiera les da pena su condición, su vergüenza, entonces van a caer junto con los caídos en la matanza que está por venir. Y dice ahí en el verso 13, los cortaré del todo. Significa, pues voy a destruirlos por completo. O también, dicho de otra manera, con toda seguridad los voy a castigar. El Señor está a punto de ejercer una disciplina sobre su pueblo. Por eso la serie se llama así, ¿no? Castigo inminente, porque van a seguirle y pues van a cosechar las consecuencias. Bueno, está difícil, ¿verdad? Porque, no sé, a veces caemos en ese mismo pecado de descaro, ¿no? Que ni siquiera nos hace sentir algo mal en nuestro corazón el pecado. Y estamos tan endurecidos que sabemos que estamos mal, pero ya es como, no pasa nada, ¿sabes? Y lo vuelven a hacer y como si nada. Y es increíble que de repente eso, ¿no? Pensando que estamos bien, más bien juzgamos a otros, y cuando nosotros mismos pues no estamos nada bien. Y somos tan descarados todavía para decir, es que él, es que aquel, es que el otro. Pero es porque no veo mi pecado, porque ya no me causa ningún dolor, ninguna incomodidad, ¿no? Ahora está fuerte porque, chécate, nosotros como cristianos tenemos al Espíritu de Dios, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu en el creyente? Lo que hace el Espíritu en el creyente es, pues, redarguirlo. Cuando uno está pecando, Él te incomoda. Pero no creas que te incomoda así de, oye, discúlpame, me parece que estás haciendo algo. No, o sea, el Espíritu, sientes el fuego de Dios. No sé si te ha ocurrido algo así alguna vez. Que haces algo malo y dices, voy a ser consumido como Ananías y Zafira. No sé si te ha pasado alguna vez. Yo espero que haya pasado en tu vida, porque es que así se siente, que el Espíritu está obrando en tu vida. Pero cuando tú le dices, shh, no me estés molestando, ¿no? Apártate, o sea, no me incomodes. Poco a poco empiezas a apagar el fuego del Espíritu, hasta que llega un momento en el que ya ni siquiera te hace sentir nada, ni rojo. Como los callos, ¿no? Los callos, pues bueno, las manos supone que nadie debería tener callos, pero por lo mismo que estás ahí friccionando tu mano y todo, ¿no? Pues eso, se empieza a hacer un callote. Yo tengo un primo que es yembero, no sé si ubicas a los yemberos, es percusionistas que le dan durísimo a los tambores, pero tiene un callo como de 1 centímetro, no es choro, y así parece que tiene picos aquí, y lo saludamos, pero él nos saluda suavecito, ¿no? Porque ya sabe que tiene las manos bien duras, ¿no? Y cuando la primera vez que yo lo agarré dije, este cuate le prendes un cerillo y nada, o sea, de plano. Y sí, o sea, hasta se ríe, sí, y ahí lo ves tocando y pero le toca muy duro y le da muy fuerte y no se lastima por eso. Pero es eso, nuestro corazón llega a ser así totalmente insensible, y aunque el pecado esté así durísimo, el callo es tan fuerte y tan duro que dices, no pasa nada, ¿no? Y has escuchado que a lo mejor tu familia misma te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no entiendes? ¿Qué no lo ves? Pues no, está totalmente endurecido, está totalmente insensible, ya no le causa angustia, ni dolor, ni incomodidad. Entonces, pongámonos a pensar, si alguien más a lo mejor ya hasta me está diciendo que estoy mal y no me doy cuenta, estamos endurecidos. Ahora hay una buena noticia, nada más para que no te saques aquí mucho de onda. Sí, estamos endurecidos, pero Dios puede quitar eso, ¿sabes?
Dios puede quitar la dureza de tu corazón y de mi corazón. Ok, bueno. Verso 14, la siguiente respuesta del pueblo hacia Dios. Dice, ¿por qué nos estamos sentados? Aquí en esta sección déjame decirte qué pasa, porque si lo lees vas a decir, ¿quién está diciendo esto? ¿Jeremías? ¿O Dios? ¿O el pueblo? Entonces en esta sección del 14, en otras traducciones lo explican un poquito más fácil, gracias a Dios, ¿no? Con las otras traducciones. Pero el pueblo está respondiendo en el verso 14. En una traducción dice, el pueblo dirá, ¿por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Ahora uno pensaría de repente así a primera vista que el pueblo está diciendo, vamos a volver a Dios, pero si te das cuenta no está diciendo eso el pasaje. El pasaje lo que está diciendo es, hey, vamos a escondernos de Dios. Vamos a huir, pero no está diciendo vamos al Señor, sino está diciendo vamos a escondernos y vamos a morirnos allá, lejos. Pero no está diciendo el pueblo vamos a arrepentirnos. Entonces, esto no es una respuesta positiva del pueblo. ¿Qué está haciendo aquí? Están huyendo de Dios realmente. Lo que está diciendo es vamos a reunirnos y vamos a entrar en esa ciudad. No vengamos al Señor, sino vamos a huir de Él porque nos está persiguiendo para matarnos, es lo que está diciendo. Y esta es una actitud bastante rara, ¿no? Que su pueblo de repente piense de su Dios, que es un perseguidor que los quiere matar. Y dice incluso, nos ha dado a beber aguas de hiel. En aquel tiempo es como tomarte veneno. Está diciendo, nos quiere envenenar. ¿Cuál veneno? Desde que los sacó de Egipto, ¿cómo no? Más bien ellos estaban tomando sus aguas amargas y Dios hizo las aguas dulces de Mara, ¿no? Y les dio agua en el desierto durante 40 años y Dios siempre abría fuentes y todo. No por nada es conocido Jehová, la fuente de agua viva ahí en Jeremías. Pero ellos están diciendo, nos quiere dar a beber veneno. ¿Qué corazón tiene el pueblo de Israel? Y dice acá, porque pecamos contra Jehová. O sea, sí reconocen su pecado, pero no están viniendo al Señor, ¿no? No están arrepentidos realmente. Dice en el 15, esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Lo que están haciendo es pensando que Dios los traicionó, que Dios les dio la espalda, que Dios los olvidó. Ese tipo de pensamientos. Es como cuando tú y yo estamos así en un pecado y hemos estado en ese pecado durante mucho tiempo y en vez de reconocer que estamos mal, culpamos a Dios. Fue por su culpa que me quitaron el trabajo. Yo intenté hacer la palabra de Dios y mira qué mal me va. Esa es la actitud que luego tenemos hacia Dios. Y dices, ¿cómo alguien puede llegar a ese punto? De decir, yo estaba leyendo mi Biblia todos los días, yo estaba orando todos los días y mira qué mal me pagó. ¿Sabes por qué uno llega a ese tipo de pensamientos? Por no venir al Señor. Porque si uno viniera al Señor te darías cuenta que el Señor para nada te quiere matar, sino que todo lo contrario, Él es misericordioso y compasivo. Pero no queremos venir a Él. Preferimos incluso aguantarnos las consecuencias de nuestros propios actos con tal de no arrepentirnos. Y luego le echamos la culpa a Dios, fuiste tú. No sé si tú estás pasando por una situación así, que estás pensando, todo lo estoy haciendo bien y ¿por qué me está Dios castigando de esta manera? Déjame decirte, no es Dios, eres tú. Y necesitas darte cuenta de tu pecado. Y no estás viniendo al Señor. Y dice aquí en el verso número 16. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos al sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Aquí está una vez anunciando el juicio, ¿no? Como hace ratito. Lo que está diciendo es, va a venir Babilonia como si fuera así, ¿no? Un ejército de caballos, como si fueran serpientes áspides venenosas y que les van a morder, ¿no? Está hablando de un ataque severo y mortal.
Y aquí dice desde Dan, porque es desde el norte, desde el límite norte de Dan, de donde entraban los enemigos, porque es la parte más débil geográficamente del pueblo, ¿no? Ahí es una llanura. Por todos los demás lados hay precipicios, ¿no? Hay así como valles y luego otra vez montes, ¿no? Pero ahí en el norte entran derechito. Entonces está diciendo, desde el punto más débil, ahí los van a venir a destrozar. Lo que está diciendo. Y habla de todo ese gran ejército de los babilonios que va a venir contra ellos y los van a despedazar. E incluso los confrontan en el 17 porque les dice, ustedes practican la magia y el encantamiento, ¿no? En vez de confiar en Dios, practicaban esas cosas y le dice, pues no va a haber magia ni encantamiento que detenga el juicio que yo voy a traer sobre ustedes. Entonces habla de un castigo inevitable, ¿no? Cuando estamos con un corazón duro, pues es que es la única manera en que podamos voltear al Señor. Y lo vemos en el pueblo, tuvo sus destellos de arrepentimiento después del exilio. La verdad sí estuvo impresionante en algunos momentos que parecía que wow, por fin van a agarrar la onda. Y no, bueno, no la agarraron, ¿no? Pero sí tuvieron sus destellos, ¿no? De venir y orar y lamentarse y lloro y todo esto. Pero es que a veces eso pasa, que necesitamos una disciplina severa para poder entender y poder arrepentirnos. Esperemos que no pase eso con nosotros, ¿verdad? Verso 18 dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿No? Bueno, del 14 al 15 dijimos que el pueblo estaba hablando. Del 16 al 17, Dios les contestó. Pero ahora aquí en el 18, ahora Jeremías va a hablar. Fíjate lo que dice Jeremías. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? Entonces, lo que está diciendo Jeremías es aquí, simplemente que él está pues totalmente dolido, está totalmente quebrantado por lo que está pasando con su pueblo. Y dice, de hecho, yo escucho decir que mi pueblo está clamando diciendo, ¿no está Dios entre nosotros? Ellos mismos ni siquiera están tan endurecidos por su pecado que no pueden ver a Dios. Ya no saben, dices, ¿no está Dios aquí? Pero también el pueblo dice, ¿no está en ella, o sea, en Jerusalén, no está en esa ciudad su rey? Ya no pueden darse cuenta por los cegados que están. Ya no entienden, no pueden discernir las cosas espirituales. Ya no pueden escuchar la voz de Dios, ya no saben qué hacer. Entonces Jeremías se duele porque escucha al pueblo con esta reacción, ¿no? Delante de la advertencia de Dios, que están totalmente cegados y sordos y sin entendimiento y todo, y se duele, ¿no? Entonces esta parte también pues nos habla a nosotros, que a lo mejor estás viendo a otras personas batallando con el arrepentimiento y muchas veces más bien nuestra actitud es como, pues eso se lo sacó por andar ahí, ¿no? De cascos ligeros, de no sé qué, ya, pues eso es lo que hizo. Nos ponemos en esa actitud, pero híjole, también Jeremías nos confronta durísimo con el hecho de dolernos por los que están caídos, de ver que otros no entienden, de ver que otros no escuchan, de ver que otros ni siquiera pueden discernir si Dios está en sus vidas, ¿no? Entonces debemos tener esa actitud de Jeremías, ¿no? Nos enseña eso. Ahora también Dios le responde a Jeremías. Ahí en el verso 19 dice, ¿por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Aquí está la respuesta de Dios a Jeremías, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto? Pues porque ellos fueron los que hicieron enojar a Dios con sus idolatrías, ¿no? Dice ahí, con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas, ¿no? Pues sí, ¿no? Era algo que ellos habían hecho. ¿Te acuerdas que dijimos en ocasiones anteriores que dejaron a Dios y confiaron en sus dioses? ¿No? Es algo que repite todo el tiempo. Dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar en cualquier otra cosa. En el verso 20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Está hablando el pueblo. El pueblo otra vez está echándole la culpa a Dios, ¿no? Estamos siendo destruidos. ¿Y dónde está Dios que nos salve? No nos está salvando. El pueblo está totalmente pues culpando a Dios, ¿no? Enojado con Dios. Verso 21. Jeremías otra vez se quebranta y dice,
Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Aquí hay tres cosas que está diciendo Jeremías. Está lleno de dolor, está quebrantado, está lleno de tristeza, está entenebrecido y está lleno de espanto, de susto. Este hombre está doliéndose y está asustado de todo lo que está a punto de pasar ahí con su pueblo. Y pregunta en el verso número 22. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿No? Bueno, aquí está comparando a Jerusalén con pues le llama así, la hija de mi pueblo, pero está hablando precisamente de Jerusalén. Pero lo que está preguntándose es, hey, ¿no hay alguna cura o medicina para el pecado de mi pueblo? ¿No? Y de hecho ahí cita a Galaad, porque Galaad era una fuente de especias y de hierbas medicinales en aquella época. Ahí donde está Galilea, ahí está la zona de Galaad al norte. Entonces, pues le dice, como diciéndole a Galaad de manera figurada, bueno, que no va a haber una cura, o sea, tienen curas para todo, pero no hay una cura para mi pueblo. Y bueno, es una pregunta como retórica, o cómo se dice, porque realmente lo que está manifestando es, no, está sin remedio. Por más que Dios le ha intentado sanar su corazón, no sana. Y ya no tiene remedio su corazón. Pues sí se duele Jeremías, ¿no? Entonces, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte en verdad. ¿Qué nos hace el pecado, no? ¿Cómo es el pecado que nos destruye demasiado? Y es importante darnos cuenta entonces que podemos dolernos del pecado de los demás, de mi propio pecado, y venir al Señor quebrantado. Eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Si yo estoy en una situación así, dolerme, entristecerme, asustarme, ¿no? Tener temor de Dios, venir a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere una respuesta negativa de rechazo, quiere una respuesta de arrepentimiento, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una oración para terminar, ¿no? Y le damos gracias al Señor por lo que el día de hoy nos ha hablado? Pues Señor, gracias por tu palabra. Permítenos seguir meditando en casa de estas cosas que estamos viendo, Señor. Y gracias, Señor, porque esas cosas nos las repites tantas veces, porque quieres purificarnos, porque quieres limpiarnos, porque quieres que demos pasos, porque nos amas, Señor. Ayúdanos a seguir en este camino de escuchar tu voz y no hacer oídos sordos y no endurecernos, escucharte constantemente, arrepentirnos, venir y clamar a ti, quebrantarnos, Dios. Te lo pedimos, Señor. Y gracias porque tienes todavía esta compasión de seguir confrontándonos y seguir hablándonos. Y Señor, si conocemos a lo mejor alguna persona que está pasándolo mal porque está entregado en su pecado, Señor, ayúdanos a identificarnos, a dolernos, como aquellos que también hemos sido de alguna u otra manera mordidos por la serpiente antigua y hemos experimentado los dolores del pecado. Señor, permítenos dolernos por aquellos que no se dan cuenta de eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.